Maestra, mi nombre es Víctor Alfonso Pechman Forte del grupo 4CA. Esto es para la materia de mecánica de suelos y actualmente estoy en el cuarto semestre en el Instituto Tecnológico de Mérida. En esta serie de diapositivas se explicará la forma en la que se realizaron tanto la práctica 1 como la práctica número 2. En este caso explicaré la práctica número 1, el cual es la determinación del peso específico de la muestra. El objetivo de esta es determinar el peso específico húmedo y seco de la muestra. Para poder realizar esta práctica número 1 se requieren los siguientes materiales: la balanza electrónica para pesar el cilindro vacío y el cilindro con la muestra, la muestra representativa, la cual se obtendrá una vez hecho el pozo a cielo abierto, la regla graduada o flexómetro, en mi caso es flexómetro, para poder medir la profundidad ya alcanzada en el pozo a cielo abierto, el molde cilíndrico, el cual nos servirá para tomar la muestra del pozo a cielo abierto, y las herramientas para corte, las cuales se usarán para poder realizar el pozo a cielo abierto donde se obtendrá la muestra. El procedimiento para poder realizar la práctica número 1, primero se debe de empezar pesando el cilindro y sacándole el volumen. Eso se especificará en el siguiente cuadro al final de esta práctica número 1. Luego se deberá de empezar a excavar el pozo a cielo abierto con las herramientas de corte hasta alcanzar una profundidad de 50 centímetros o bien 0.50 metros, la cual fue la profundidad estipulada en el archivo. Hecho el pozo a cielo abierto, se colocará el cilindro boca abajo y se le dará una serie de pequeños golpes para poder obtener la muestra deseada. Una vez que esté completamente lleno, se deberá retirar el cilindro con la muestra de manera cuidadosa. Luego de haber retirado el cilindro, se pesará alrededor de 2 veces para poder comprobar el peso. En este caso, el cilindro y la muestra nos dio un peso de 0.342 kilogramos. Y se realizarán las siguientes operaciones, las cuales se mostrarán en la siguiente tabla de resultados. La tabla que se presenta a continuación es la tabla donde se tomó todos los apuntes, tanto de peso, tanto de color como de volumen, de todos los elementos mostrados con la anterioridad. Para este caso, se determinó la muestra número 1. El lugar de muestra fue la Hacienda Tepic Carrillo de Acanque, Yucatán, en la calle 8x1 sin número. La profundidad a la cual se obtuvo la muestra es de 0.50 metros y el color de la muestra es pardo rojizo oscuro. El peso del molde, o bien el WM en kilogramos, es de 0.032 kilogramos. El volumen del molde o cilindro, que está expresado en metro cúbico, es de 0.00248 metros cúbicos. Ahora el peso del molde, que es WM, más la muestra húmeda en kilogramos, es de 0.342 kilogramos, la cual se mostró con anterioridad en la imagen. Y ahora, restando el peso del molde al peso de la muestra húmeda, nos da un total de 0.31 kilogramos o bien 0.310 kilogramos. Ahora, para obtener el peso específico húmedo del suelo se debe de dividir el peso del molde, el peso de la muestra entre el volumen del cilindro, el cual nos da un total de 1250 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora, para obtener el último dato que se expresa en la tabla, se debe de realizar la segunda práctica. En este caso, se debe de obtener un promedio, el cual nos servirá para poder determinar el peso específico seco del suelo. En este caso, como ya se realizó, nos dio un total de 1061.97 kilogramos por metro cúbico con respecto al peso específico del suelo.
Ahora proseguiremos con la práctica número 2, la cual es determinar el contenido de agua y humedad de una muestra del suelo. El objetivo de esto, como bien ya se mencionó, es determinar el contenido de humedad de la muestra la cual obtuvimos antes en el pozo a cielo abierto. Las herramientas para llevar a cabo esta práctica es el horno secador, en la cual se introducirá las muestras de suelo y se dejará secar durante de 18 a 24 horas a una temperatura de 100 grados Celsius. En mi caso, a falta de un horno secador, se empleó el uso de una sartén a la misma temperatura durante un tiempo estimado de alrededor de 2 horas. También requerimos de la tara, la cual es el recipiente que debe ser marcado para poder identificar las dos muestras. La muestra representativa, de la cual se obtuvo en la primera práctica en el pozo a cielo abierto, y la balanza electrónica para poder pesar tanto la tara como las muestras, ya es una vez húmeda y una vez seca. Ahora empezaremos con el procedimiento que se debe seguir para realizar la práctica. En este caso, como primer paso, se debe de realizar medir el peso de las dos taras. En este caso, la tara 1 tiene 2 gramos de peso y la tara 2 tiene 2 gramos de peso vacías. Luego se debe colocar la muestra y realizar el mismo proceso de medir el peso. En este caso, la tara 1 con la muestra húmeda de suelo tiene un peso de 154 gramos o bien 0.154 kilogramos. La muestra número 2 con la muestra húmeda del suelo tiene 0.156 kilogramos o bien 156 gramos. Una vez hecho los dos pasos anteriores, se debe de llevar las dos muestras ya marcadas al horno secador a falta de un horno secador. Como bien se mencionó con anterioridad, en mi caso se empleó el uso de una sartén a la temperatura estipulada durante un periodo de 2 horas y media. Luego de este proceso se debe de volver a tomar los pesos de ambas muestras y de ambas taras. En este caso, la muestra número 2 tuvo un peso de 0.134 kilogramos o bien 134 gramos, y la muestra número 1 tuvo un peso de 0.130 kilogramos o bien 130 gramos. Una vez hecho esto, se debe de anotar los resultados para poder realizar los siguientes cálculos. Recuerdo, se muestran los datos que se tomaron durante toda la práctica número 2, tanto los pesos como los resultados finales. Ahora, el número de tara con el que se identificó la muestra 1 es el número 1. El número de tara con el que se identificó la muestra número 2 es el número 2. Ahora, el peso, el WT se refiere al peso de la tara. En este caso es un peso igual de 2 gramos. Ahora, el peso de la tara más el peso de la muestra húmeda para la muestra número 1 es de 154 gramos. Para la muestra número 2 es de 156 gramos. Luego de realizar el proceso de secado, se registró un peso de la tara y la muestra seca para la muestra número 1 de 130 gramos y para la muestra número 2 de 134 gramos. Ahora viene el peso húmedo. El peso húmedo se debe de realizar una resta entre el peso de la muestra húmeda y el peso de la muestra seca. En este caso nos dio 24 gramos para la muestra número 1 y 22 gramos para la muestra número 2. Y ahora el peso de los sólidos para la muestra número 1 fue de 128 gramos y para la muestra número 2 fue de 132 gramos. Este peso de los sólidos se obtuvo restando el peso de la muestra seca menos el peso de la tara. Y ahora, para obtener el porcentaje de humedad, se debe de dividir el peso de los sólidos entre el peso de los líquidos y multiplicarlo por 100. Para la muestra número 1 nos dio 18.75% de humedad y para la muestra número 2 nos dio 16.66% de humedad. El resultado es, al sumar estos dos
porcentajes y dividirlos entre ellos se obtiene un promedio, el cual es el promedio de 17.705% de humedad. Antes de finalizar se presentarán los resultados obtenidos, el cual es para la muestra número 1, el cual es el peso húmedo de la muestra es de 1250 kilogramos sobre metro cúbico. El peso específico seco de la muestra es de 1061.97 kilogramos sobre metro cúbico y el porcentaje de humedad de la muestra es de 17.705, lo cual podemos decir que el suelo donde se obtuvo la muestra, el cual se encuentra en la localidad de Tepic Carrillo, Acangui, Yucatán, en la calle 8x1 sin número, tiene un porcentaje de humedad de 17.705%. Sin más que decir, gracias por su atención, que tengan un bonito día, tarde o noche.